Bueno, pues el texto de hoy está en Lucas, siguiendo donde nos quedamos la semana pasada, capítulo 2. Permanezcan de pie porque vamos a orar y luego entonces nos sentamos y leemos sentados. Aunque es un texto tan corto que podríamos leerlo parado, de pie, y luego entonces nos sentamos. ¿Qué les parece? Dice Paquito que sí, que está de acuerdo conmigo. Vamos a darle tiempo a los que van entrando. Qué bueno que están llegando. Gracias al Señor. Mira Eduardo allá atrás, lo veo también. ¿Y tu mamita por ahí? No, se me quedó. Señores, los asientos de adelante tienen el mismo precio que los de atrás. El mismo precio. Y aquí adelante hay algunos asientos vacíos. Juan José lo supo y por eso vino para adelante de una vez. Que no iba a tener que pagar más. Entonces vamos a orar, hermanos, y así pedimos la bendición del Señor y procedemos a la lectura de la palabra. Estamos en Lucas capítulo 2. Padre, oramos a ti, Señor, agradecidos por el hecho, Señor, de que podemos ver rostros, Señor, que regularmente no vemos en tu casa. Y gracias, Padre, por cada uno de los familiares de los que van a bautizarse esta mañana, que nos acompañan. Padre, tú sabes que siempre tenemos la ilusión de que así como tu palabra un día penetró en nuestra mente, en nuestros corazones y transformó nuestras vidas, también, Señor, tú utilices a tu Santo Espíritu para en esta mañana también, a cada uno de los que nos visitan, pues tú les hables en sus corazones y ellos dispongan, Señor, su voluntad por tu gracia, Señor, para seguirte, para obedecerte, para convertirse al Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pedimos, Padre, en ese sentido, Señor, que también me deja a mí, Señor, no voy a decir habilidad, sino gracia, Señor, la gracia de comunicar con fidelidad y enfatizar, Señor, los aspectos de tu palabra que en esta mañana vamos a leer primeramente y que luego, Señor, vamos a expresar, Señor, a comunicar. Gracias por este tiempo tan bonito, Señor, que desde ya anticipamos, Señor, que va a ser todo el culto de la mañana. Pedimos, Señor, que seas tú realmente quien se agrade con nosotros, porque es para ti, Señor, que cantamos, para ti que oramos, Señor, para ti que todo, Señor, que hacemos cada cosa para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y entonces sí leemos Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 41, que fue donde nos quedamos la semana pasada, hasta el versículo 40, del 21 al 40. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 40. Es lo que sigue al momento en el cual vino la anunciación, ¿verdad? Más que la anunciación, se produjo el nacimiento del Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. ¿Estamos todos? Pues leo entonces y por ahí seguimos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús los trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana,
profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Es un pasaje donde nosotros vemos que la esperanza que tenía la nación de Israel, y en particular aquellos creyentes en que vendría el Redentor, vendría el Mesías, pues se estaba cumpliendo. Por eso he titulado el pasaje de esta mañana, Esperanza cumplida. En el siglo V ya se identificaba 5 cánticos diferentes o 5 himnos distintos que estaban relacionados con la natividad, con el nacimiento del Señor Jesucristo. El primero lo vimos en el capítulo 1, versículos 42 al 45, que es el canto de Elizabeth. Elizabeth dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y de esto lo que sacaron fue una, vamos a llamarle una oración repetitiva que va completamente en discordancia con lo que el Señor dice, cuando dice que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones. O sea que aquello de recitar Ave Marías y Padre Nuestro y cosas es algo que va contrario a lo que la Biblia precisamente dice que debemos hacer, porque debemos orar de acuerdo a lo que sale de nuestros corazones y no de acuerdo a una frase ya prehecha. Pero como quiera que sea, se considera que fue un cántico de Elizabeth y es el primero de los 5, porque luego está el de María. Lo habíamos comentado la semana pasada, se le llamó siempre el Magnificat de María, y es el que dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es interesante eso, porque María llamaba al Señor su Salvador. O sea, ella no era salvadora de nadie, ni pretendió serlo jamás en la vida. Ella simplemente fue la sierva del Señor que el Señor utilizó para glorificar su nombre, trayendo al mundo, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. O sea que los versículos que van del 46 al 56 del versículo primero enseñan el contenido de este Magnificat, o sea, el segundo cántico que se reconocía ya desde el siglo V como parte de lo que era la liturgia. Después vemos el de Zacarías. El de Zacarías lo vimos también la semana pasada en el capítulo 1, versículos que van del 67 al 79, y es el que se llama el Benedictus. Es cuando dice, bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Luego que entonces ya se le desató la soldera o el hecho de que no podía, el impedimento que tenía para poder comunicarse, para poder hablar, y comenzó a bendecir al Señor, el Benedictus. El cuarto de ellos es el de los ángeles. Recuérdense, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿verdad? Le llaman a este himno Gloria in excelsis Deus. Todos están en latín, porque fue la liturgia católica que lo fue definiendo. Y finalmente, estaban en la Biblia, simplemente le pusieron un título. Y el último de los himnos es precisamente este que vemos hoy, el de Simeón. El de Simeón se le llamó siempre como Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despide a tus siervos en paz. Así comienza el himno el cual hemos estado leyendo hace un ratito. Es un himno de adoración, sin lugar a duda, porque fíjense que dice el versículo 28 del texto que leímos hoy, que él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, y hay una adoración, una bendición del nombre del Señor como consecuencia del hecho de que había traído el Salvador al mundo. Es un himno de Simeón, ¿verdad? Sin lugar a duda que hace referencia a la salvación, porque él dice, han visto mis ojos tu salvación, y hace alabanza a Dios por el hecho de que tenías al Salvador del mundo en sus brazos. Y después finalmente se constituye también una especie de himno misionero, por el hecho de que él dice acá en el versículo 31, en el versículo 32, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, versículo 30, luego que dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Me están siguiendo? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos para luz, para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. O sea que está haciendo énfasis aquí que era algo revelado para todos los pueblos, dice luz para revelación a los gentiles y también para la gloria de la nación de Israel. Son 5 himnos que se identifican y hoy estamos trabajando, o vamos a comentar o a predicar, a
a estudiar lo que tiene que ver con el último de ellos. Nosotros decimos que era el cumplimiento de una esperanza, de unos padres que esperaban, en primer lugar, cumplir con todos los preceptos habidos y por haber, que es algo que normalmente los hombres no tenemos muy en cuenta. Dice el versículo 21 que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y dice, versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, que dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, 2 veces está ahí el énfasis en que conforme a lo que dice la ley, ¿verdad? Un par de tórtolas o 2 palominos. José y María fueron muy obedientes siempre, evidentemente, a los mandatos del Señor. El Señor los escogió precisamente para, a través de ellos, traer el Mesías, Dios, para traer a Jesucristo, el Mesías, al mundo, por el carácter santo que ellos tenían, por el hecho de que eran personas temerosas de Dios y fueron obedientes siempre a los mandatos de Dios. Se ven aquí muy claro. Dice aquí en el versículo 21 que ellos le pusieron por nombre Jesús, dice, el cual fue el nombre que fue indicado por el ángel, el que había sido puesto por el ángel cuando le hizo la anunciación de que vendría el Señor Jesucristo al mundo. Y fíjense qué interesante que ellos se preocuparon por cumplir con 4 ritos que estaban establecidos en la ley mosaica. El primero de ellos fue el de la circuncisión, ¿verdad? Dice el versículo 21 aquí, cumplidos los 8 días para, están siguiéndome, ¿verdad? Para circuncidar al niño. La circuncisión. La circuncisión es para los judíos la primera señal de obediencia. Recuérdense que inclusive Moisés se vio en una situación de riesgo de vida o muerte por el hecho de que se había resistido o había sido displicente o negligente en circuncidar a su hijo Isaac, ¿verdad? O sea, era algo que era establecido por el Señor, porque era la primera manifestación de obediencia, pero no solo de obediencia, sino de identidad también. Yo diría que en cierta manera viene a ser un equivalente al bautismo. Hoy vamos a tener un bautismo. Una persona que se identifica como seguidor de Jesucristo, como creyente, es una persona que debe bautizarse. Y el bautismo no es que le vaya a añadir nada a la salvación que ya tienen, pero es algo que lo identifica con el pueblo de Dios. Y así mismo era la circuncisión. O sea, solamente los judíos practicaban la circuncisión. Y yo no sé cómo podían confirmar o no a través de los años, pero sea como sea, recuérdense el problema que tuvo en una ocasión el apóstol Pablo con uno de sus discípulos que lo estaban acusando de que estaba metiendo gentiles dentro del templo y consecuentemente lo que hizo fue que lo circuncidó para que todos vieran que no era un pagano. El hecho es que ellos estaban empeñados en cumplir con la voluntad de Dios. Ellos fueron obedientes en todo momento. Le pusieron el nombre que el ángel dijo, ¿verdad? Y después la primera manifestación de obediencia e identidad fue que fueron y lo bautizaron. A los 8 días, como decía la ley, fue bautizado el niño, fue llevado el niño. Pero fíjense que también hace referencia a cómo los padres mismos guardaron los preceptos. Por ejemplo, estaba establecido en la ley que debían guardar 40 días, es lo que le llaman la cuarentena hoy día frecuentemente, que es un tiempo como de purificación posparto, ¿verdad? Todavía hoy día se considera conveniente, a pesar de que hoy día hay tantos recursos médicos, pero se considera conveniente un cierto resguardo de parte de la madre y del bebé durante un tiempo luego del parto. Y fíjense cómo dice acá en el versículo 22, que cuando se cumplieron los días de la purificación, fue que ellos, conforme a la ley de Moisés, vinieron a Jerusalén. O sea que estaban cuidando, guardando de cumplir con cada uno de los preceptos del Señor. El precepto de la circuncisión, el precepto de la purificación, y después en el versículo 22 también hace referencia al precepto de la consagración o la dedicación a Dios. Y yo diría que esto tiene un paralelismo y por eso lo leemos con frecuencia cuando tenemos una dedicación de algún niño, algún bebé, que algunos padres traen a su niño al templo con el propósito de dedicar su niño al Señor delante del pueblo de Dios. O sea que la circuncisión, la purificación, en este caso que los guardaron ellos por 40 días, y luego en el momento que Dios lo había establecido, pues lo primero que hicieron fue dedicar ese niño a Dios. Estaba establecido que todo primogénito, todo aquel que abriera matriz debía ser dedicado, consagrado al Señor, y entonces lo que hacían era que llevaban una ofrenda en el sentido de redimir
redimir o rescatar al niño delante del Señor. Evidentemente, por el tipo de ofrenda que llevaron José y María, se ve que eran muy pobres, ¿verdad? Porque no podían ofrecer un cordero que costaba mucho, pues simplemente llevaron las tórtolas o los palominos, ¿verdad? Como ofrenda al Señor para la consagración. Y esto tiene que ver con la idea de la redención también. En el versículo 24 lo dice. Ellos ofrecieron conforme a lo que se dice la ley, dice 2 tórtolas o 2 palominos. O sea, era una ofrenda de redención. O sea, a cambio de, redimían para sí, ¿verdad?, el bebé, cumpliendo con el precepto de Dios de ofrecer una ofrenda o un sacrificio. Hay toda una enseñanza teológica después de eso, en ese sentido, que no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero lo importante, que es donde está el énfasis que yo quiero poner hoy, es en cómo José y María fueron obedientes a los mandatos de la palabra de Dios y cómo ellos cumplieron con la ley completamente, como lo hizo el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió con la ley y precisamente lo hizo para redimirnos de la maldición que la ley traía sobre cada uno de nosotros. Gálatas 4, versículo 4, lo voy a leer yo para que ustedes no tengan que ir hasta allá. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el nacimiento del Mesías, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley judaica, ¿verdad?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nos concediese o recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo es muy importante porque hace referencia precisamente al momento del nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino acá para redimirnos de la ley, que lo único que hacía la ley o los mandamientos, los preceptos del Antiguo Testamento eran señalar al culpable en su transgresión. O sea, decir, ciertamente tú mereces la condenación que viene como consecuencia del pecado. La ley no salva a nadie. Nadie puede, por bueno o por pretender, cosa que es imposible, cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios. Nadie puede decirle a Dios, ábreme la puerta del cielo porque yo voy para allá. Porque dice la Biblia de una manera muy clara que no hay justo ni a un uno, ni a un uno. De hecho, dice que no hay nadie que por sí mismo busque a Dios y que los hombres en general se han desviado, todos los hombres. Consecuentemente, la consecuencia es la muerte y la condenación, porque la paga o el salario o las consecuencias del pecado es la muerte y la condenación eterna. Entonces, precisamente para eso viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y José y María se preocuparon desde el principio con el recién nacido de cumplir con los preceptos de la ley de Dios, porque Él venía precisamente no para abolir la ley, sino para cumplir con la ley y entonces ofrecer un nuevo pacto. Un pacto que ya no fuera por cumplir o no con los mandamientos, lo cual fue imposible para siempre, para todos, por siempre para todos, sino el pacto de la gracia. Aquel que por fe se acoge al perdón que el Señor Jesucristo ofrece gratuitamente, sin pretender de ninguna manera compensarle con sus buenas obras o con su religiosidad. Aquel que confiesa sus pecados de todo corazón, aquel que es capaz de decirle, Señor, yo sé quién soy y tú lo sabes también y yo me arrepiento de ser quien soy, perdóname y sálvame. Dice la Biblia que todo aquel que invoque al Señor Jesucristo, Dios que ve su corazón, si es genuino y sincero, el Señor le va a perdonar y le va a salvar. Pero en fin, el hecho es que el propio Jesús cumplió con la ley solamente por querer redimirnos a nosotros de la maldición de la ley. José y María cumplieron con todos los preceptos que había en la palabra de Dios. En otras palabras, esperanza cumplida, cumplieron absolutamente con todo. Y yo ahora lanzo, lógicamente, como predicador, un cuestionamiento a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Hasta qué punto lo que dice la Biblia, lo que son los preceptos bíblicos, lo que el Señor enseña y requiere, lo tomamos en cuenta y lo llevamos a la obra? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para ti? Porque para José y María, ¿verdad?, era fundamental lo que decía el Antiguo Testamento y lo que decía la palabra de Dios que debían cumplir. Y cumplieron al pie de la letra con la ley de Moisés. Y era Dios mismo encarnado y sin embargo el propio Señor Jesucristo cumplió con la ley. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para ti? ¿Qué importancia tiene? ¿Hasta qué punto realmente estás dispuesto a sencillamente obedecer lo que la Biblia dice o en base a tus propios criterios o enseñanzas ajenas, pues vivir una vida disoluta, separada y con un camino directo a la perdición eterna?
José y María tenían la esperanza de cumplir al pie de la letra la palabra de Dios y así lo hicieron. El segundo punto tiene que ver con un señor que se llama Simeón, que apareció ahí, lo vimos nosotros en los versículos que van del 25 al 13. Simeón. Simeón significa Dios escucha. Eso lo vi en un diccionario bíblico, ¿verdad? Dios escucha. Bien, independientemente de lo que significa el nombre de Simeón, hay una serie de rasgos de su carácter, de su personalidad, que sí son importantes. Y que van ustedes a ver, como tienen su Biblia adelante, cómo los extraemos del mismo pasaje que hemos leído, los versículos del 25 al 31. ¿Cuáles son los rasgos de este hombre que estaba en Jerusalén, versículo 25, y que se llamaba Simeón? En primer lugar, la Biblia dice que era un hombre justo. Un hombre justo. Y un hombre justo es un hombre que ha sido justificado, declarado justo. Porque cada quien puede abogar por su propia justicia y decir, no, yo soy un hombre justo, yo soy una mujer justa, yo soy una persona correcta y yo no tengo nada de quien nadie pueda tacharme a mí. Pero, ¿qué piensa Dios? Es lo importante. En este contexto no le está diciendo Simeón de sí mismo, él no está diciendo yo soy un hombre justo, sino que la palabra de Dios es que está diciendo acá, en este versículo, ¿verdad?, que él era un hombre justo. Y no solamente eso, sino que evidentemente vemos que era un hombre piadoso. ¿Y qué significa un hombre piadoso? ¿Qué significa ser una mujer piadosa? Piensen un poquito, ¿qué significa eso? Una persona que está así todo el día mirando para arriba, ¿verdad?, con una carita de que yo no fui. No, evidentemente una persona piadosa es una persona que es cercana a Dios en su cotidianidad. Una persona que vive delante de la presencia del Señor. Una persona que tiene una comunión con Dios, una comunión íntima, interior, constante, cotidianamente, diariamente, no sujeto a circunstancias especiales, sino simplemente llevar una vida piadosa, llevar una vida delante de Dios, en Dios, con Dios. Esa es una persona piadosa. Y eso es algo que no tiene que ver absolutamente con el aspecto, no tiene nada que ver con la opinión de los demás. Sin embargo, en este caso particular, nosotros vemos de una manera muy clara que sí, este hombre era un hombre piadoso. Estamos en el versículo 25. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Las características o los rasgos de Simeón son importantes para nosotros. Señores, Simeón tuvo el privilegio más grande que se puede tener. Y él mismo lo dice, ¿verdad? Él tuvo a Dios en sus brazos. A Dios en sus brazos. Era un hombre justo, y lo dice Dios, piadoso, que tenía una comunión personal, íntima con Dios, cotidianamente, regularmente, y una persona que además estaba esperando al Mesías. Dice aquí el texto que él esperaba la consolación de Israel. Yo no sé a ustedes, pero yo sí lo estoy esperando. Yo estoy esperando. El Mesías ya vino una vez, y el Mesías va a volver de nuevo porque él lo prometió que volvería. Y así como los profetas anunciaron la venida de Jesucristo y vino una primera vez, no para librarlo conforme ellos pensaban del yugo de los romanos, sino para librarlo del yugo del pecado y de la condenación, así va a volver otra vez. Y la segunda vez va a venir para reclamar a los suyos, para establecer un reino del cual seremos parte cada uno de los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y hemos clamado y hemos dicho, Señor, no lo merecemos, pero danos tu perdón. Ten misericordia de nosotros. Este hombre, Simeón, era un hombre que esperaba al Mesías. Él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel. No esperaba un victorioso guerrero que viniera. No. Él esperaba aquel que vendría a lavar los pecados del pueblo. Y fíjense que dice la Escritura aquí, otra característica, estamos hablando del carácter de Simeón, los rasgos de carácter de Simeón. Dice que era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso no sucedía con cualquier persona todos los días.
En el Antiguo Testamento, recuérdense que el Espíritu Santo venía sobre una persona en un momento dado, lo llenaba de sí, de manera que él hablara en el nombre del Señor y profetizara, y se manifestara como un profeta de Dios, una persona a través de la cual Dios estaba obrando. Pero eso no era común. Pero es interesante, como dice aquí, que el Espíritu Santo estaba sobre este hombre, porque ciertamente era un hombre que Dios lo estaba santificando y que estaba reteniendo una promesa que Dios le había hecho, porque Dios le había prometido a él. Yo no sé por qué vía, pero el versículo 26, ¿qué dice ahí que Dios le había prometido a él? En el versículo 26, mírenlo conmigo. Que no vería la muerte antes de que viese al ungido. No sabemos qué edad tenía Simeón. En el caso de Ana podemos echar unos numeritos ahí. A los 7 años enviudó, de estar con su marido. Podemos más o menos estimar que era una señora bastante mayor. Pero en el caso de Simeón presuponemos que era una persona muy mayor por el hecho de que él llega un momento en el cual dice: Señor, ya puedes despedirme, ya puedes recibirme, Señor. Porque la promesa que tú me hiciste de que yo vería al ungido del Señor, la consolación de la nación de Israel, al Mesías, ya se cumplió. Un hombre lleno del Espíritu Santo que Dios le prometió que no vería la muerte antes de ver al Señor Jesucristo. Y es interesante porque eso es parte de los rasgos de carácter, ¿verdad?, de este hombre, un hombre especial. Simeón estaba completamente convencido de que Dios habría de cumplir la promesa que le había hecho. ¿Cómo se la hizo? ¿A través de qué? No sé, no lo dice la Escritura y no especulamos en cuanto a eso. Pero él estaba reteniendo la promesa de que el Señor le había dicho que no vería la muerte antes de ver al Señor Jesucristo, al ungido del Señor. Por eso, cuando finalmente el Señor le revela que ese bebé que traían para presentarlo en el templo era el Mesías, el Redentor de Israel, Dios encarnado, el Señor Jesucristo mismo, el Redentor del mundo. Él sencillamente tiene una expresión de gozo y eleva un cántico de exaltación al Señor. Dice la Biblia que además era un hombre dócil a la guianza de Dios. Saben que lo más corriente es ver personas que profesan ser cristianos, pero lo que Dios dice está muy bien, muy interesante. Ay, qué bien. Pero obedecerlo, dejarse guiar por Dios, priorizar la voluntad de Dios en la vida de uno, eso es algo que no es tan común. No es tan común, ¿verdad?, aún en personas que profesan ser cristianos. Pero este hombre sí. Dice que él fue al templo. ¿Ustedes saben por qué? Dice el versículo 27. Mírenlo ahí. Busquen por qué fue al templo. Él no sabía que se iba a encontrar con el Mesías, ¿pero qué? Movido por el Espíritu. El Espíritu Santo lo movió, lo motivó, lo llevó al templo, porque en ese momento, en ese lugar, en ese instante iba a cumplirse la promesa que el Señor le había hecho de que vería al Redentor del mundo. Aquel en el cual habían estado esperando los israelitas durante mucho tiempo. Aquel anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Aquel que vendría a dar su vida por ti y por mí. Hermanos, amigos, ¿qué tanto tienes tú en común con los rasgos del carácter de Simeón? Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que esperaba al Señor, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que era retenedor de las promesas de Dios, un hombre que era dócil a la guía de Dios, buscaba la guía del Señor y si por ahí Dios me mandaba, para allá voy. Fíjense qué interesante. Porque al estar Simeón en el lugar donde Dios le quería, recibió un privilegio que ninguna otra persona iba a recibir. Ya lo avancé hace un ratito. El tener al Salvador del mundo en sus brazos, óyeme. Dice el versículo 28 que tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y fíjense la expresión del versículo 30, ¿no? En el versículo 30 cuando dice, desde el 29, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación. Él sabía lo que tenía en sus brazos, él sabía que no era un niño común y corriente. Él sabía que era el Salvador del mundo. El Salvador del mundo era el que tenía en sus brazos. Y él vio
con sus propios ojos la salvación que el Señor le había provisto. Y además de esto, fue capaz de profetizar en nombre del Señor de que esa gracia sería extendida inclusive a aquellos que no conocían de Dios, los que no eran judíos, los gentiles. Fíjense cómo dice en el versículo 32. Dice, por lo cual han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, ¿verdad? El Salvador para todos los pueblos, versículo 32, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Salvador del mundo, de todas las naciones. Él fue capaz de profetizar que la gracia del Señor alcanzaría a los gentiles. Cuando había una nación que se creían que eran los que tenían, por así decirlo, la albacea, el recurso exclusivo de la revelación divina y de la comunión con Dios. Y sin embargo, Cristo vendría al mundo a salvar a todos los pecadores, a todos los pecadores. Él pudo profetizar las reacciones, inclusive, que habrían de sucederse a consecuencia del trato de los hombres para con el Señor Jesucristo. Nosotros la conocemos ya porque es parte de la historia que está en los evangelios, pero en aquella época todavía no había sucedido. En el versículo 34, fíjense cómo dice que los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. No solamente Simeón profetizó que el Mesías sería para todos los pueblos, incluyendo a los gentiles, los no judíos, sino además de esto, él anuncia claramente que sería para la gloria de la nación de Israel y además de esto profetiza las reacciones que habrían de venir como consecuencia del trato de los seres humanos con el Señor Jesucristo. Dice, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, dice, y será una señal contradicha. Finalmente, Simeón inclusive a la mamá del bebé, del niño, le predijo también, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, el tipo de sufrimiento que tendría. En el versículo 35, las aflicciones de María se la anticipa diciéndole, una espada traspasará tu misma alma. Óyeme, el niño recién nacido, y le está diciendo a la madre, vas a tener un dolor punzante, terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente van a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba prediciendo cómo se comportarían los hombres, qué pensarían los hombres en el momento en que el Señor Jesucristo sería finalmente crucificado. Porque eso fue que vino al mundo. Cristo vino al mundo para morir en la cruz. Porque ya no serían 2 tórtolas o 2 palominos, sino que la ofrenda sería la del propio Cordero de Dios, que es el único capaz de quitar el pecado del mundo. Y este hombre, al estar donde Dios quería que estuviera, Dios le concedió el privilegio muy particular de tener al Salvador del mundo en sus brazos, de ver con sus propios ojos al Mesías, a la salvación provista por Dios, de profetizar el hecho de que esta salvación llegaría también hacia los gentiles, los que no eran judíos. Anunció la gloria que tendría el Mesías y que le traería a Israel. Y finalmente también pudo profetizar el tipo de reacciones que habrían como consecuencia de la manera como los hombres tratarían al Señor Jesucristo, incluyendo el dolor que le causaría a María el hecho de ver a aquel concebido por el Espíritu Santo en su vientre clavado en una cruz a los 33 años aproximadamente. Una espada traspasará tu misma alma. La muerte es una realidad. Y cuando una persona muere, ¿qué es lo que oímos nosotros? Pasa sus restos, que descanse en paz. Y alguna gente todavía son más categóricas, dicen, ya descansó. Y a veces cuando yo escucho esas cosas, dentro de mi mente lo que digo es, ojalá. Porque si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no descansó. Al contrario. Todo lo contrario. De Simeón, o el propio Simeón podía decir, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lo dijo aquí el versículo 29. Él había confiado en Jesucristo, estaba esperando al Redentor, al Salvador, y dio gloria a Dios.
Cristo fue su Salvador. Él podía ciertamente decir, despide a tu siervo en paz. Y la pregunta del millón es la siguiente. Tú podrías decirle a Dios igual, Señor, despídeme cuando tú quieras, en paz, conforme a tu palabra. La confianza que tiene un creyente verdadero de que el día que cierre los ojos a este mundo la va a abrir en la presencia del Señor por una eternidad. Esa era la confianza que tenía Simeón. Y ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recibir al Señor Jesucristo, la promesa de salvación. Es una esperanza que está en cada uno de los que somos verdaderamente hijos de Dios por la fe, los que hemos sido perdonados, los que hemos confiado en el Salvador, los que creemos a la palabra de Dios. Es una promesa que se cumple y que la damos por cumplida en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía que tan pronto estuviera ausente del cuerpo, estaría en la presencia del Señor. ¿Y tú crees lo mismo? ¿Tú crees lo mismo? Ausente del cuerpo, presente en el Señor. El día de tu muerte sería un día en el cual, como en el caso de Simeón, se cumpliría la promesa del Señor en ti. Se cumplirá la promesa del Señor en ti ese día, la promesa de que todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿Todavía tengo la atención de ustedes? Pues ya casi estamos terminando, porque hay otro personaje interesantísimo aquí, que es Ana, ¿verdad? Versículo 36. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, se traduce su nombre como gracia, y dice aquí el texto que era una profetisa. Una profetisa era una persona que tenía, una profetisa, un profeta, el don de poder declarar e interpretar también el mensaje de Dios. La Biblia enseña de varias profetisas. Ustedes recuerdan a María o a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que era profetisa también. El caso de Débora, que era profetisa en Judas capítulo 4, versículo 4. En la Hulda, en Segunda de Reyes 22, 14. La esposa de Isaías también en Isaías 8:13, dice la Escritura que eran profetisas. Y Felipe tenía 4 hijas que también profetizaban, Hechos capítulo 21, versículo 9. O sea, no era tan común como sucedía con los hombres, pero también las mujeres muchas veces fueron utilizadas a lo largo de la historia por el Señor para traer un mensaje de parte del Señor a la congregación. Casi siempre cuando hablamos de profecía pensamos que son predictivas. O sea, que una persona dice lo que va a pasar después. No necesariamente. Un profeta es un anunciador, una persona que bajo la influencia del Espíritu Santo, pues trae un mensaje de Dios. ¿Y saben una cosa? Créanlo, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. No soy profeta, pero eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando la palabra de Dios y estoy trayéndola. Lo que pasa es que la gran diferencia está en que ahora tenemos la palabra de Dios aquí. No hay nada que inventar, no hay nuevo mensaje. De hecho, la Escritura está sellada y la Biblia maldice a cualquiera que añade o que quite a la revelación del Señor. Pero tenemos la palabra de Dios, y Ana, pues, era una persona con características muy particulares. En primer lugar, enviudó muy joven y se consagró absolutamente al servicio de Dios en la casa del Señor, en el templo. Y aquí lo dice el texto de una manera muy clara. Seguramente cualquier otra joven pues hubiera ido a buscar marido de nuevo o a hacer otras cosas que no tienen nada de ilegal luego que se enviuda. Pero el énfasis de Ana fue en servir al Señor, se consagró al servicio del Señor. Y dice el texto aquí que era una mujer de ayunos y de oraciones. Y también fue testigo de la presentación del Señor Jesucristo, de la dedicación del Señor Jesucristo en el templo. También fue testigo de eso. Fíjense cómo ella no solamente identifica al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, sino que además de esto promulga la realidad de la redención que a través de Jesucristo estaba disponible para ellos. Dice el versículo final, aquí que estábamos leyendo, el versículo 38, ¿lo ven? Hablando de Ana, ¿lo tienen? Dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban, ¿qué cosa? La redención en Jerusalén. Los jerosolimitanos esperaban ciertamente la redención que Dios le había prometido, solamente que no supieron interpretarla. Cuando vieron al niño, ¿verdad? Originalmente lo que hicieron fue que pensaron que era un bebé más. Pero sin embargo, tanto Simeón como Ana pudieron identificar al Salvador del mundo. Y la pregunta es, ¿tú tienes esa esperanza? La esperanza que tenían algunos en Israel. Dice que algunos esperaban la redención. ¿Tú esperas la redención? No sé si me entendiste bien, pero la redención es la redención de la culpa y de la condenación que espera a todo ser humano por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino al mundo precisamente a eso, a morir por los pecadores, a salvar a los pecadores. Tal vez algunos dirán, no, yo no necesito ser salvado porque yo soy un hombre, una mujer justa, absolutamente justa, correcta. Es más, Simeón se queda corto conmigo y Ana ni hablar. Ella solamente era una beata, una fanática. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque la Biblia dice que eran personas que realmente eran temerosos de Dios y personas que se consagraron sus vidas a Dios. Y la invitación de esta mañana es a reflexionar. Ellos tenían una esperanza y se les cumplió. Simeón esperaba ver a Cristo encarnado antes de morir. Y Ana también estaba esperando la redención de Israel. Lo que Ana no sabía era que era para todos los hombres, pero terminó precisamente predicándolo a todos los que tenía alrededor de ella. A veces nosotros no somos suficientemente, vamos a llamarle diligentes como Ana, que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, que deseaban ser salvados, librados de la condenación del pecado en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes en esta vida? ¿Cuál es tu esperanza para cuando fallezcas? Que alrededor de tu ataúd o por teléfono algunos digan, ya descansó. Que algunos digan, ya, el Señor lo tenga en gloria. O tienes una esperanza viva, tienes la certeza, la convicción de que el Mesías, Jesucristo, perdonó tus pecados, salvó tu vida, tu alma, te libró de la condenación y que vas al encuentro con Él. Esperas recibir de Dios la vida eterna en el momento en que tus ojos sean cerrados para este mundo. Tanto Simeón como Ana no tenían ningún tipo de duda. Y lo confirma el Señor en su propia palabra. Para los cristianos, la redención de sus almas son una esperanza cumplida. Yo no espero que el Señor me salve. Yo no espero que el día que yo me muera Él tenga misericordia y perdone mis pecados. No, no, no. Él lo hizo ya. Él me perdonó y me salvó porque hubo un día en que, convencido de que fuera de Cristo no hay salvación y que no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, yo le dije, Señor, perdóname mis pecados y sálvame, Señor. Así que para mí es una esperanza que ya está cumplida. Ya está cumplida. Que si va a ser ahora o va a ser poco después, ya de cualquier manera mi esperanza está cumplida en el Señor. Yo espero que sea el caso de ustedes también. Yo espero que sea el caso de ustedes también, que hayan sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el Mesías prometido, el Redentor, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad, de todos aquellos que en Él creen, se arrepienten de sus pecados y le confiesan con sus labios como su Señor y su Salvador. Les voy a citar un texto que es muy conocido por todos los cristianos. Dice Romanos que si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es Dios, el Señor, y crees no en tu mente, sino en tu corazón,
que Dios le levantó de entre los muertos, que tuvo poder en sí mismo para levantarse en su condición de Dios, dice, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Solamente esas dos cosas. Creer de todo corazón, ¿verdad? Y confesarle como su Señor y Salvador, arrepentido de tus pecados. Pídele al Señor que te salve. No esperes y no vivas en una incertidumbre. Que tu esperanza se cumpla hoy, la esperanza de encontrarte por una eternidad en el reino de los cielos, acompañado del Señor Jesucristo. Vamos a orar cada uno en su lugar, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y no distraigamos al vecino que tenemos delante o detrás. Y cada uno de nosotros piensa en esa realidad. Tenemos una esperanza, vamos a llamarla insegura, o como en el caso de Ana y de Simeón, la esperanza que tenían se cumplió. Ya estaban listos para partir a la presencia del Señor en cualquier momento. Tal vez esta mañana, con lo mucho o lo poco que tú hayas oído, pero lo que el Señor te ha permitido entender, tú puedes reconocer delante del Señor Jesucristo que eres un pecador, una pecadora, y que eso te condena para siempre, te separa de Él. Y tú puedes reconocerle a Él que Él tiene el poder, así como se levantó de la tumba, también para darte a ti vida espiritual, vida eterna, porque Él es Dios. Y tal vez esta mañana tú quieres decirles, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, ven a mi corazón y salva mi alma, Señor. Permite que yo tenga una esperanza cumplida. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón de pecado y gracias por el regalo de la vida eterna. Pedimos ahora, Señor, que nos dirijas en el resto de la mañana a fin de que podamos, Señor, gozarnos, como de seguro tú y tus ángeles en el cielo se regocijan, de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Cuando estos 5 pecadores, Señor, van a manifestar, Señor, su arrepentimiento, su nacimiento, una nueva vida delante de la congregación a través de las aguas del bautismo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos de una manera especial y sobre cada uno de los que estamos presentes aquí. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.